Hola, hoy vamos a hablar de uno de los grandes cambios que trae Enterprise Architect en la versión más reciente respecto a la forma en que nos conectamos a repositorios en base de datos. Veamos. Para este ejemplo estoy usando la versión 15.2, que es la última versión de 32 bits. Antes de esas todas eran de 32 bits. Y para esta versión de Enterprise Architect podríamos conectarnos remotamente a un repositorio en base de datos de dos formas, con una conexión tipo cloud o con una conexión tipo server, que es una conexión de base de datos directamente gestionada por el sistema operativo. Cuando usamos esa server connection, nos aparece esta ventana y es una ventana del sistema operativo, es una ventana de Windows de 32 bits que nos permite crear conexiones a base de datos existentes, pero con protocolo de 32 bits. Cuando lo hacíamos de esta manera, si estábamos usando la opción de ODBC, necesitábamos previamente haber creado una conexión ODBC de 32 bits en el computador o tener el driver correcto para poder hacer una conexión correcta a la base de datos. Entonces, si estábamos usando SQL Server en determinada versión, podríamos usar esta opción o teníamos que instalar un driver para que nos apareciera esta opción. Eso era la forma en que funcionaba en las versiones iguales o anteriores a la 15.2 de Enterprise Architect. Eso traía ciertos inconvenientes, como por ejemplo incompatibilidad con el driver, o que no teníamos forma de instalar el driver o no conseguíamos el driver de cierta versión de la base de datos, porque los sistemas operativos hoy en día son de 64 bits y las conexiones teníamos que hacerlas obligatoriamente de 32 bits. Bueno, eso era como funcionaba antes, la versión 15, hasta la versión 15.2 de Enterprise Architect. ¿Cómo funciona ahora? Ahora, aquí ya cambié a la versión 16.1 de Enterprise Architect. De hecho, cambió el lugar donde aparecen las opciones. Unas salían arriba, otras salían abajo. Bueno, cambiaron de lugar, pero sigue siendo la misma idea. Hay conexiones tipo cloud y hay conexiones de base de datos. Es decir, que vamos directamente a la base de datos. Esa, aunque no es una opción recomendada, sí la he visto que la usan muchas personas. Lo recomendable es tener una conexión tipo cloud hacia las bases de datos para que justamente nos evitemos los problemas sobre los tipos de driver, los tipos de conexiones o incluso el mismo motor de base de datos se podría cambiar, haciendo que eso sea transparente para el usuario final. Pero bueno, aquí en la versión 16.1 vamos a hacer una conexión tipo server connection, o sea, directa a la base de datos, y al darle clic a esa opción, lo que nos aparece ahora es esto: una ventana de Enterprise Architect, ya no es del sistema operativo, donde nos permite hacer todas las diferentes opciones de bases de datos que soporta Enterprise Architect. Es decir, no le está delegando la función al sistema operativo para crear la conexión, sino que directamente Enterprise Architect controla los drivers, controla las versiones de base de datos y nos dice que se pueden bases de datos Firebird, bases de datos MariaDB o MySQL, dependiendo de la versión, bases de datos Oracle, PostgreSQL o Microsoft SQL Server. Entonces, por ejemplo, si queremos conectarnos a una base de datos Oracle, lo que hay que hacer es ingresar la información de conexión a la base de datos. Si es SQL Server, de igual forma. Hay que decir si queremos conectarnos con el protocolo OLDB o con ODBC. En un caso tiene unas opciones, en otro caso tiene otras opciones. Lo importante aquí es que la conexión se controla directamente por Enterprise Architect y hasta que no le demos aquí test al botón de probar la conexión, no nos va a dejar conectarnos a ese repositorio. Entonces ya no es un procedimiento que por un lado se hace una parte en el sistema operativo y otra en Enterprise Architect, sino que Enterprise Architect controla la manera en que nos conectamos. Eso realmente facilita mucho las conexiones hacia la base de datos, aunque de todas formas recuerden, no es la manera recomendada de conectarse a repositorios en base de datos. Siempre es bueno usar el ProCloud Server como un servicio intermediario entre el usuario final y la base de datos. De eso hablaremos en otros videos. Y bueno, eso era todo lo que quería contarles por el día de hoy. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, vean en la descripción los enlaces a nuestras otras redes sociales y chao chao.